amiguitos, saludos, besitos, espero que estéis bien. Bueno, hoy no voy a comentar tampoco lo del último, porque era un comentario de una novela histórica muy interesante, El padrastro de Navarra, de Rafael Pérez Pérez, que yo os recomiendo, porque aparte de entreteneros y aprender cosas de la vida, pues aprendéis de historia también, ¿no? Y así se siente que se aprovecha el tiempo, no se pierde el tiempo leyendo esas novelas. Bueno, como podéis ver, hoy en día hay mucha gente aficionada a las cosas antiguas, muchísimas. De hecho, yo también soy aficionada y voy a los mercadillos de antigüedades, pero veo que hay muchísima gente pues en todo el mundo. Y bueno, en cierto modo, igual que en los mercadillos de antigüedades, pues compro platos antiguos, también libros. Pues aquí parece que esto también es un sitio de antigüedades, porque leo revistas antiguas, ¿no? Hoy voy a continuar leyendo esta revista, que es de 1928. Mira qué bonita tiene la portada, pues voy a continuar leyendo alguna historia de aquí. Bueno, como podéis ver, claro, antes había otra moralidad y eso influye en las personas, pero muchas de las cosas que yo leo aquí o intento seleccionarlas aquí, pues son cosas que están vivas, que nos dicen cosas ahora, que tienen plena actualidad, aunque se escribieron pues hace 100 años, 200, incluso 1000, ¿no? Sin embargo, la historia que os voy a leer hoy, un cuento de Emilia Pardo Bazán, que se llama El aviso, pues quizá está muy influido esta historia por la moralidad de entonces y hoy no podría ocurrir, pero bueno, son buenos autores y nos hacen pensar de la vida y recapacitar de la vida de ahora también, como de la de antes. Esta es mi línea. Bueno, comienzo la lectura. Nos vamos al siglo XIX. El aviso, de Emilia Pardo Bazán. Comienzo la lectura. Pónganse cómodos. No desconfiemos nunca, decía el padre Baltar, curtido ya en las lides del confesionario, no desconfiemos nunca de la salvación de un alma, porque sería desconfiar también, qué horror y qué absurdo, de la inefable misericordia. ¿No han oído ustedes de unos granitos de trigo que se encontraron en el fondo de las pirámides allá en la cámara sepulcral de los faraones, donde al parecer solo existía la lobreguez de la muerte? Pues alguien que pasó por loco sembró ese trigo y el grano, con sus 2000 años de fecha, germinó, echó espiguita y de aquella espiguita pudo amasarse una hogaza de pan. ¿Qué digo pan? Se pudo amasar una hostia, el cuerpo de Cristo sacramentado. Si los que registramos las tinieblas de la alma, que a veces son cámaras sepulcrales, con hedor de muerte, dejásemos apagarse la lámpara de la esperanza, ¿qué haríamos? ¿Sentarnos a llorar en las tinieblas? Voy a referiros a ustedes, prosiguió, un sucedido que puedo contar, porque no lo aprendí en los dominios del sigilo absoluto, o sea, de la confesión. El mismo protagonista de la historia se la confió a algún amigo, y aunque no hemos de considerarla pública, tampoco es ningún secreto hoy. Era el héroe, a quien llamaré Román, un hombre como hay bastante en la sociedad contemporánea, cristiano y católico y hasta sincero creyente, pero indócil a la regla y a la ley, y tomando por letra muerta los preceptos establecidos para vivificar la alma. No desacataba los mandamientos de la Iglesia. Preciábase al contrario de observarlo, pero hacía manga y capirote de lo de la ley de Dios. Como aquí todos somos gente formal, no repararé en decir que el capítulo en que Román se creía más exento de obligación era el de las mujeres. Este error es comunísimo, y no contribuye poco a sostener la anemia y la miseria fisiológica de las generaciones actuales. La pureza de costumbre es un tónico, y el pueblo que sabe conservarla conserva también la virilidad y la salud. Ya ven ustedes que prescindo del aspecto religioso y moral de la cuestión y solo miro el social. Es para mí motivo de gran sorpresa el ver que hoy, con tanto como se invoca la higiene y se procura la robustez corporal, se
se erige en axioma que todo es lícito en ciertas materias y las restricciones, antiguallas y ridiculeces que deben caer en desuso. Suprimir la responsabilidad, desatar el apetito, cubrirlo todo con el manto de la risa, transformar el mundo civilizado en bosque donde el cazador acecha la caza. ¿Qué es sino retroceder al estado de barbarie? No me extraña el retroceso en los ateos y en los impíos, que van a él por la fuerza de la lógica. Pero me duele que almas como la de Román, desde el redil, a pesar de continuas amonestaciones allí donde no hablamos nosotros, sino Jesucristo en persona, a pesar de la medicina, recaigan siempre desdeñando parte de la ley como se desdeña un texto viejo y arrinconado. Viniendo a la historia, continuó el padre reponiéndose de una involuntaria emoción. Diré a ustedes que Román, acérrimo defensor de una causa política siempre vencida, guerrillero varias veces, se había visto en trance apuradísimo y en la última guerra civil, encontrándose rodeado de enemigos, herido y perdiendo sangre, debió la vida a un indomable veterano, el general Andueta, que con riesgo de la suya le acorrió. Cuídole después en la ambulancia. Le escogió para ayudante y trataba la paz, le proporcionó medios de que viviese en Madrid con algún decoro. Retirado hacía años, Andueta, con su familia en una aldea de los Pirineos, enfermó y acribillado de mal cerradas cicatrices, Román casi no sabía de él, pero conservaba el culto de su recuerdo, y a veces me daba una misita de aduro por la salud y la dicha del general Andueta, marqués de la Real Confianza. Entro en estos pormenores para que vean ustedes si tenía chispa de incrédulo Román. De incrédulo, tanto como de ingrato. Las misas las ayudaba él en persona. Indiferente por naturaleza al lucro, apurado siempre de dinero, vivía Román en una modesta casa de huéspedes en la calle Atocha, con las incomodidades y estrecheces propias de tales alojamientos. Era el verano, tiempo en que Madrid se despuebla, y solo 3 huéspedes albergaba la posada. Un burgalés venido a despertar cierto expediente, Román, que era fijo, y una señorita como de 19 años, silenciosa, triste, vestida pobremente de riguroso luto. El humor franco y comunicativo de Román no bastaba para animar la mesa redonda, pero a pocos días marchóse el burgalés y quedaron solos Román y la señorita, comiendo y almorzando juntos. No sería el Román el que era, no tendría el criterio que tenía si no juzgase ridículo verse mano a mano con una mujer joven y agraciada sin ponerle, como suele decirse, los puntos. No sentía por ella pasión, ni aun el capricho tenaz que la remeda. No le quitaba el sueño por ningún estilo la enlutada a Román, pero la encontraba allí y era suficiente. Informóse de la pupilera y averiguó que la señorita se llamaba María Mestre, que era huérfana, que venía muy recomendada de unas monjas de Pamplona a buscar colocación en alguna casa rica para cuidar de los niños o acompañar a la señorita, que se dudaba que la encontrase, ni aun a la entrada del invierno, porque para tales oficios solo gustan las extranjeras, las gringas, y que doña Micaela, la susodicha patrona, le aconsejaba que bajase los humos y entrase de doncella, único medio de salvar la cuenta del hospedaje que iba engrosando. Semejantes noticias, lejos de purificar la intención de Román respecto a la pobre muchacha, la inflaron con el torpe incentivo de la fácil ocasión. No formó ningún plan, sino que se dejó llevar de la corriente y las estrategias la dictaron los acontecimientos. Empezó prodigando a María 1000 atenciones en la mesa y la muchacha comenzó a deponer su reserva y mutismo. Estas cosas se enredan como los gajos de cereza. De dar gracias y decir sí y no se pasa a dialogar, de dialogar a platicar, de aquí a la sobremesa larga y a celebrar ocurrencias y chistes. Luego al contento de estar juntos, a aceptar un paseíto a la hora en que refresca, en la jardinera tranvía.
más una taza de chocolate o un vaso de horchata de chufa, después la excursión de noche y a pie hacia la arboleda de la Florida o al depósito de agua. Finalmente llegó Román a requerirla de amores y ella a dejarse requerir, pues la afición ya tenía raíces en el pensamiento. Su primo advirtió con dignidad al sacerdote los detalles de esta que bien puede llamarse seducción, porque ni debo puntualizarlo ni hay quien no lo adivine. Aunque María, inexperta y abandonada, quiso defenderse, no lo hizo con la resolución necesaria, y hubo un día en que Román la combatió de tal suerte que pudo dar por hecho que aquella noche misma consentiría un vergonzoso triunfo. Quedaron citados, y Román, agitado e intranquilo, sin saber por qué, se echó a la calle para entretener las horas que faltaban. Hacía una calor de bochorno, el celaje madrileño estaba de plomo y púrpura, como el del célebre boceto de Goya, y la tempestad amagaba con rápidas exhalaciones que por momentos rasgaban con luz sulfúrea las nubes. Román iba al azar, callejeando, distraído y absorto, sin reflexionar en que cuando dentro de la lógica del pecado debía hallarse gozoso, en realidad sentía una especie de angustia. La costumbre le trajo a las puertas de la iglesia donde yo celebraba entonces y donde muchas veces me había servido de acólito. Vio que entraba gentío y entró también, por instinto o pensando tal vez que un acto de devoción atenuaba la gravedad del delito ya inminente, o sea que se iba a acostar con ella y era un delito, ¿no? En aquellos tiempos. La iglesia estaba iluminada por cientos de cirios, el altar mayor adornado con flores, revestidas de colgaduras de damasco, encarnado las paredes. Era el último día de una solemne novena y había manifiestos, gozos, reserva y plática. ¿Predicaba usted?, exclamamos interrumpiendo al padre Baltar. Creo que sí, contestó algo cortado, pero no me atribuyan ustedes mérito ninguno, porque cuando Román entró en la iglesia, el sermón había concluido e iban a reservar. El único predicador que da en mitad del corazón es Cristo. Román fijó la mirada en el sagrario y al reflejo de los cirios, conservando tal vez en la pupila el color de las nubes o el tono de las cortinas, vio que la sagrada forma no era blanca, sino roja, de un rojo intenso, rojo de sangre. Espantado, se abrió camino entre la multitud y salió a la calle, y halló el cielo no ya encarnado a trechos, sino incendiado todo él como una hoguera. Y volviendo a entrar en el templo, se arrodilló, sollozó, y sólo cuando salió el último fiel y comprendió que se iba a cerrar, tomó lentamente el rumbo de su posada. ¿Creerán ustedes que iba arrepentido, que iba resuelto a quitarse del peligro y del pecado? Ojalá. No, por cierto. Sería no conocer la psicología de hombres como Román. Iba a la manera de Esquife cuando una ola lo sube y otra lo baja, y sin embargo poco a poco se acerca al abismo. Al subir las escaleras de la casa de huéspedes ya casi había desechado el temor y las lágrimas de atrición se habían secado en sus ojos. Entró en el comedor con la fiebre de la culpable esperanza, con el vértigo de una ilusión que viste de flores cuanto toca. Allí debía de esperarle María, y allí le esperaba, en efecto, pero con ella, en íntimo coloquio, se encontraba también un mozo de 20 años, de riguroso luto igualmente y tan parecido a María, que el más ciego lo tuviera por hermano. Al entrar Román, se levantó el enlutado mozo y le tendió una carta. Y como Román le mirase sorprendido, dijo cortés y tristemente: «Es de un amigo de usted, del general Andueta». «¿Del general Andueta?», replicó aturdido y sin comprender Román. «Soy su hijo. Esta es mi hermana», explicó con afabilidad el muchacho. «Aquí usaba el nombre de mamá, mi hermana, porque ya ve usted, teniendo que ponerse a servir un apellido tan famoso como el de Andueta, no diga usted nada a nadie, que yo también vengo con ánimo de trabajar, y me da fatiga. Seremos mestre,
hasta que Dios quiera. Pero, mi general, su padre de usted, tartamudeó Román, que temblaba con todos sus miembros. Ha subido al cielo, pronunció el mozo con solemnidad. Escribió esta carta muy poco antes de morir para recomendarme a usted, porque decía que era usted su mejor amigo, su otro hijo, y que era usted muy bueno. ¿Y de esta vez se dio Román por avisado?, preguntamos al padre Baltar. Tan avisado que aquella misma noche se mudó a otra posada y al año se casó con María, un matrimonio ejemplar. El granito de trigo, exclamamos, satisfechos. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Saludos. Besitos.